Buenos días. Vamos a tener nuestra clase de genética. Espero que esta modalidad funcione y sea útil para todos ustedes. Y pues el tema que nos corresponde está encuadrado dentro del módulo de herencia multigénica y tiene que ver con la genética del desarrollo. Como vimos en las clases anteriores, muchos genes suman sus productos para conseguir un determinado fenotipo. O sea, un fenotipo es producto del trabajo en equipo de muchos genes. En ocasiones estos genes se quedan cortos, como pasa en el caso del labio y paladar hendido. En ocasiones la suma de los genes se pasa, como ocurre en la hipertrofia del píloro, ¿verdad? Ahora, en esta clase y la que sigue, vamos a ver cómo esos genes se organizan, cuál es el mecanismo de organización de esos genes para ejercer su efecto sobre el cigoto y sobre el embrión en desarrollo. El que inició todo esto fue este señor que están viendo aquí, un inglés, William Bateson, es digamos, el patriarca de esa unión entre la genética y la embriología, porque él estudió todo lo relacionado con la transformación o la especialización de las regiones corporales, eh, cómo se desarrollan las partes de un organismo, y cómo en ocasiones esas partes de un organismo pues quedan en lugares erróneos. Fíjense en esta diapositiva cómo este es el frente de una mosca, una drosofila. El frente, aquí se ven los ojos grandotes de la drosofila y vean sus antenas, pues esto es una mosca normal, una mosca salvaje. Y vean cómo aquí, de mi lado izquierdo, vean cómo una mosca mutante, en lugar de antenas, ha desarrollado patas. Esa suplantación o sustitución de un órgano por otro le llamó mucho la atención a William Bateson. Y él creó el término homeosis. Homeosis es eso, es la sustitución de un órgano que debería de estar en determinado sitio por otro que no corresponde al lugar que debería ser, ¿verdad? Entonces, el desarrollo embrionario, pues sigue un plan que no es, digamos, comandado por un eje, por un alto mando o un comando central, sino es un plan de descentralización en la que algunas partes toman el mando de toda esa región. Es una especie de efecto descentralizado, ¿verdad? Y lo más curioso de todo es que este sistema de señales y de ejes es prácticamente universal, es compartido por todas las especies animales. Pues es lo que vamos a ver a continuación. Y las primeras dos preguntas que están en la planeación, pues van a ser respondidas por Paul Carvajal en un grupo y por José Cantú en el otro grupo. Les solicito que para que yo pueda ver sus respuestas me envíen antes de que termine la clase un print page de su tarea, no su tarea, sino sus apuntes sobre esta pregunta para que yo pueda constatar que efectivamente hicieron el estudio antes de clase. Una vez que se termina el horario de clase, pues no van a poder enviarme o ya no será válido que me lo envíen. Entonces, tienen de aquí al final de la clase para enviarme esto. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con qué son la determinación y la diferenciación, ¿verdad? Y bueno, aquí estos dos términos parecen lo mismo, pero sin embargo son sumamente diferentes. Determinación es la etiquetación de la célula, digamos, el asignarle destino, eso es determinarla. Y diferenciación es el proceso mediante el cual
ocurre esa diferenciación. Aquí lo vemos en la pantalla, pues una célula totipotencial se determina para ser ya sea un endodermo, o un mesodermo o un ectodermo. Y finalmente, a partir de esta diferenciación, pues viene una nueva determinación para llevar a cabo pulmón, páncreas, corazón, eritrocito, piel, neurona. Entonces, la determinación es etiquetar o señalar el destino y la diferenciación es el proceso de cambios que ocurren. ¿Cómo es que se da esta famosa determinación? Bueno, lo vemos aquí a mi izquierda, a la derecha de ustedes, cómo la determinación ocurre a través de una distribución asimétrica del ARN mensajero dentro del citoplasma de las células. Entonces, como ven aquí, el ARN mensajero se concentra en uno de los polos de la célula, en el otro no ocurre, y a la hora en que esta célula se divide, pues queda más ARN mensajero en ciertas áreas que en otras, y esto hace que aunque las dos células parecen idénticas todavía, ya tienen marcado un destino diferente por el ARN mensajero que ocupa el citoplasma de una de ellas y no así de la otra, ¿verdad? Este es el fenómeno de la determinación. Esta es la manera en que ocurre y vamos a ver que este fenómeno de concentración asimétrica de ARN mensajero dentro de la célula es un fenómeno que se repite desde las primeras fases de la embriología. La diferenciación, por su lado, es el proceso de especialización de la célula y que se da como consecuencia de la activación de ciertos genes en ciertas células, en ciertas líneas celulares, que no están activas en otras. Esto provoca la producción de diferentes fenotipos en diferentes células. Diferentes células producen diferentes características morfológicas y tienen reacciones metabólicas diferentes. Como resultado, las células se especializan. Eso es la diferenciación. Pregunta número 2. ¿Qué es la hipótesis de la actividad génica variable? Bueno, pues esta es un poquito resultado del anterior. Pues obviamente en ciertos tejidos, a pesar de que todas las células comparten el mismo genoma, los mismos 23 pares de cromosomas, todos tenemos la misma información genética, ciertas células, ciertas líneas celulares, ciertos tejidos hacen uso de ciertos genes, mientras que otros no hacen uso de eso. Entonces, esta hipótesis de que es la actividad génica cambiante lo que produce la diferencia entre los tejidos y las células es finalmente lo que explica pues este fenómeno de diferenciación de las células y la especialización que todo organismo viviente tiene en sus diferentes tejidos. Muy bien. Para las siguientes preguntas 3 y 4 voy a pedir que me las envíen un print page, envíenmela antes del fin de la clase a Lisette en un grupo y a Dana en el otro grupo. Por favor, envíenme su print page de las preguntas 3 y 4, que son: ¿qué es un gen conmutador, un gen blanco y un gen final? Bueno, esto lo vemos aquí, aquí en el lado derecho de ustedes, pues ven una especie de control maestro. El control maestro activa controles intermedios y los controles intermedios activan controles finales. Es el equivalente del gen conmutador, gen blanco y gen final. Gen conmutador es el gen que controla a todos los genes de ahí en adelante. Son genes cuyos productos son factores de transcripción que funcionan en el núcleo o sobre otro gen, o sobre los promotores de otro gen,
Y bueno, tienen la función de activar o de silenciar o de intensificar la expresión de otro gen, ¿verdad? Gen blanco, gen blanco es aquel que para activarse necesita de otro gen que se active previamente, o sea, necesita el producto de un gen previo. Y finalmente el gen final es aquel cuyo producto opera directamente sobre la bioquímica de la célula. El gen final es el gen efector, el gen que realmente hace el efecto. Algo similar, recuerdan ustedes que vimos en nuestras clases del semestre pasado, que ocurre con el gen SRI y el gen SOX9. El gen SRI sería el gen conmutador, el SOX9 sería el gen blanco, y bueno, todos los demás genes que siguen a SOX9 serían los genes finales. Por lo tanto, la pregunta número 4, ¿qué significa acción en cascada? Pues es esto, precisamente lo que se ve aquí en el dibujo, como ciertas señales que son genéticas, pues a veces a través de la unión de dos señales se activa una tercera señal, ¿verdad? Y finalmente esta es la que actúa sobre el sistema genético para producir un efecto directo sobre la bioquímica celular. ¿Cómo puede operar esto? Bueno, puede ser que un gen fabrique un factor de transcripción o bien un cofactor de transcripción, o bien otro gen puede activar la intensificación, reprimir la transcripción o bien silenciar. Estos son los diferentes mecanismos por los cuales una cascada genética puede tener un efecto sobre la bioquímica de la célula. Entonces, encontramos en ocasiones fenómenos muy curiosos como de activación secuencial de la célula, como lo que vimos en la hemoglobina. En la hemoglobina, recuerdan ustedes que vimos cómo en ciertas etapas de la vida del embrión se activan ciertos genes de hemoglobina, pero en las etapas subsiguientes de la vida embrionaria o de la vida fetal, se apaga eso y se activa un nuevo gen de hemoglobina, hasta que finalmente en el niño ya recién nacido o después es otro gen diferente el que actúa. Y este estudio de la activación correcta de acuerdo al tiempo es algo que se ha llamado la cronogenética. Todo esto que vamos a ver a continuación, se debe desde luego al estudio de un animalito microscópico del cual ya hemos hablado bastante, que es Drosophila melanogaster, que es el modelo ideal de la genética porque es un animal que se puede estudiar, es un animal que tiene una vida media muy corta, las generaciones ocurren cada semana. Cada hembra puede poner alrededor de 500 huevecillos, ¿verdad? Y sus cromosomas son grandes, entonces son 4 cromosomas que se pueden estudiar de manera muy, muy práctica en un laboratorio. Muy bien, vamos a continuar con la pregunta 5 y 6. Esta voy a pedir que la respondan Carlos Limón en uno de los grupos y Gaby Encinas en el otro grupo. Por favor, antes de que termine la clase, envíenme un print page de sus respuestas. Y las preguntas son las 5 y las 6. ¿Qué genes intervienen en la fase inicial del desarrollo embrionario? Entonces, para responder esto, vamos a dividir arbitrariamente la fase inicial del desarrollo embrionario en tres etapas. El primero sería determinar los ejes corporales, que son los ejes que ustedes vieron en anatomía, un eje céfalo-caudal, un eje anteroposterior, un eje transversal, derecha e izquierda. Y a partir de esa determinación de ejes corporales, pues viene la diferenciación de segmentos, cabeza, tórax y abdomen, y finalmente diferenciación de regiones con cada una de estas. Aquí vemos un dibujo muy, muy bonito
acerca de cómo como un cigoto se orienta ya para identificar cuál va a ser la parte de la célula que originará la cabeza y cuál va a ser la parte de la célula que identifica o que desarrollará la cola. Eso está presente desde las primeras fases del desarrollo embrionario. Entonces, pregunta número 6, ¿qué genes intervienen en la diferenciación de los ejes corporales, de los diferentes ejes corporales? Entonces, déjenme decirles que esta investigación de cómo se orienta la fase inicial, pues fue el motivo del 1995 el Premio Nobel de Medicina. Aquí están los 3 ganadores del Premio Nobel de Medicina de esta magnífica investigación, que además no fue un grupo de trabajo, son 3 grupos diferentes de trabajo. En Alemania la doctora Christian Nusslein, en los Estados Unidos el doctor Edward Lewis, también en los Estados Unidos el doctor Weishaus. Los 3 fueron los que identificaron pues todo esto de lo que vamos a hablar a continuación. Y bueno, aquí como lo que ven, el primero de los puntos es determinar los ejes corporales. Desde el cigoto, desde el óvulo, ya está determinado el primero de los ejes corporales, es decir, el eje cefalocaudal. El eje cabeza-cola está determinado, como lo platicamos, por un acúmulo de RNA mensajero en uno de los polos de la célula y una falta de ARN mensajero en el otro polo. Y esa presencia de ARN mensajero materno es lo que va a determinar qué va a ser la cabeza y qué va a ser la cola en ese embrión. ¿Qué es el ARN mensajero que hace esa diferencia? Pues es un ARN mensajero que se llama el bicoid. Ahorita lo vamos a ver a continuación en el video. Este bicoid se encuentra en la porción anterior y en la porción posterior lo que se encuentra es un ARN mensajero nano, que es lo que identifica a la porción posterior o la posición caudal. Vamos a ver este video. Intentaré explicarlo. Vean, este es el óvulo. Este es el óvulo y aquí vemos en un punto chico el núcleo y ya está determinado en el óvulo lo que va a ser cefálico y lo que va a ser caudal. ¿Cómo se determina? Bueno, desde que el óvulo está dentro del ovario, las células que lo nutren van depositando ARN mensajero diferente en la porción anterior que en la porción posterior. Y vean cómo finalmente esto se traduce en la cabeza de la mosca y la cola. Lo hacen a través del ARN bicoid depositado en la porción anterior y el ARN mensajero nanos depositado en la mitad posterior, ¿verdad? Así, gracias a eso, se diferencian lo que viene siendo cabeza y tórax, los segmentos de cabeza y tórax, y los segmentos abdominales. Cuando hay una mutación en bicoid, cuando bicoid está mutante, entonces el embrión desarrolla 2 abdómenes, como se ve aquí en esta larva mutante, por mutación bicoid. Entonces, ¿qué pasa con el huevo fertilizado? Tiene mucho bicoid aquí, mucho nanos, y entonces desarrolla diferente capacidad. Son genes de efecto materno, es decir, la mamá, aunque el huevo ya está fertilizado, es el ARN materno el que está mandando ahí, el que está ordenando todavía, lo que vimos el semestre pasado como efecto materno. Se divide las primeras divisiones, no ocurre división de citoplasma, sino es solamente división de núcleo, ¿verdad? Entonces vemos aquí el RNA bicoid que se traduce en una proteína bicoid, como vemos acá, y en cambio en la mitad posterior del embrión es el ARN nanos que produce la proteína nanos a continuación.
¿verdad? ¿Qué efecto tiene esto? Pues la ordenación de las diferentes células crea, de los diferentes componentes, crea gradientes, el gradiente de Bicoid, el gradiente de nanos, ¿verdad? Y esto nos ayuda a establecer zonas bioquímicas de diferencia entre lo cefálico y lo caudal. Estos son los genes de efecto materno, ¿verdad? Una vez que se establecieron estas zonas de diferencia, entran en acción la segunda generación de genes, que se llaman los genes GAP, genes de separación. GAP es separación. Entonces, ¿cuáles son estos GAP? Vean cómo la proteína Bicoid lo que hace es fomentar la transcripción de un ARN mensajero que se llama Hunchback o jorobado, que nos da la proteína jorobado. La proteína, así se llamó el gen, no lo puse yo. Entonces tenemos más proteína Hunchback en la mitad cefálica y poca proteína Hunchback en la mitad caudal. Entonces los núcleos ya están ordenados en la periferia del embrión con este gradiente que lo provoca la proteína Hunchback y el gradiente caudal que es la proteína caudal. Entonces, esta concentración exacta de Hunchback es lo que permite la expresión de otro gen GAP que se llama el gen Kruppel. Y entonces esto nos permite la formación de 5 diferentes áreas dentro del embrión, ¿verdad? Una Hunchback, una Kruppel, una caudal. Y esto permite que entre la tercera generación de genes, los genes de regla par. Los genes de regla par establecen segmentación. 7 segmentos son creados a partir de los genes de la regla par, ¿verdad? Y entonces se establece el esquema principal para poner en actividad la siguiente generación, los genes de polaridad segmentaria, que trabajan una parte anterior y una parte posterior de cada subsegmento para crear 14 parasegmentos, que son finalmente los que son ya reconocibles en la drosofila y también en el embrión humano, porque todos los embriones seguimos este mismo patrón de desarrollo. Entonces, ya una vez establecidos esos patrones, vean este embrión de drosofila de 10 horas. Es muy parecido a un embrión humano. Entra el siguiente grupo de genes, los genes Hox, que son los que actúan en cada parasegmento para tomar el comando y desarrollar específicamente lo que se necesita hacer en cada segmento. Esto que ven aquí es el cromosoma, uno de los cromosomas de la drosófila, y cómo están ubicados los genes Hox, que son los genes conmutadores que desarrollan cada uno de los segmentos del embrión. Vamos a ver estos, cada uno como antenapedia. Bueno, ahí vamos a detener el video. Las preguntas 7 y 8 van a ser respondidas. Van a ser respondidas, por favor, en uno de los grupos por Diana y en el otro de los grupos por Edgar. Entonces envíenmelo antes del fin de la clase. Y tiene que ver con el segundo eje. Todo lo que hemos visto aquí es el eje cefalocaudal. El segundo eje es el eje dorso-ventral, es decir, qué es ventral y qué es dorsal, ¿verdad? Ese sistema de señalización depende de señales entre las células, señales que pasan de una a otra. Son básicamente un sistema que se llama WNT. Hay algo muy curioso aquí que quisiera comentarles y es, seguramente todos ustedes gustan de los camarones. ¿Quién puede decirle que no a algo así? Ustedes seguramente han partido camarones y se han percatado de esto que se ve aquí, es decir, en la parte más posterior del camarón, ¿verdad? Se encuentra el intestino, cuando ahí deberíamos nosotros encontrar el sistema nervioso, ¿verdad? Muchas personas que son muy cuidadosas con
con su comida, eliminan el intestino del camarón y a muchas personas no les gusta los camarones precisamente porque hay que comerse el contenido del intestino, ¿verdad? Entonces, este esquema de camarón pueden ustedes ver cómo las patitas están en la parte ventral. En la parte ventral y bueno, el sistema nervioso está aquí, en lo más ventral del camarón se encuentra el sistema nervioso y en cambio el intestino se encuentra en la parte más posterior. Es decir, como si fuera una versión diferente de nosotros. Nosotros, por ejemplo, pues tenemos nuestros apéndices, nuestros brazos y piernas, y lo más ventral es el aparato digestivo y lo más dorsal es el sistema nervioso. Entonces, es curioso cómo ocurrió en el transcurso de la evolución una inversión. Nosotros somos como moscas al revés, donde lo ventral es dorsal y lo dorsal es ventral. Este mismo sistema de diferenciación dorso-ventral lo tiene la Drosophila melanogaster y bueno, es un sistema que depende de señales intercelulares que depende del sistema WNT. Esta señal de cómo los artrópodos son versiones invertidas de los vertebrados, pues es algo que descubrió hace casi 200 años un francés, pero pues le dijeron que estaba loco, que estaba fuera de sí, ¿verdad? Finalmente, el eje transversal, el eje de lo este-oeste o de lo derecho-izquierdo, es un eje que es determinado por, por movimiento ciliar. Como ya lo vimos, si se acuerdan, cuando hablamos de ciliopatías, si hablamos del síndrome de Cartagena, cómo la parálisis ciliar hace que el organismo no reconozca lo derecho y lo izquierdo y entonces la mitad de los casos el corazón está a la derecha y el hígado a la izquierda. Bueno, precisamente el resultado de que la diferenciación entre lo derecho e izquierdo es producto de que los cilios hacen que se acumulen determinados RNA mensajero en lo izquierdo y que en lo derecho pues no haya determinadas cosas y entonces el embrión distingue dos zonas, lo derecho y lo izquierdo. Entonces, aquí tenemos el desarrollo antero-posterior del embrión de larva, del embrión de Drosophila. Aquí tenemos el óvulo, el óvulo con su acúmulo de bicoid, aquí en lo más anterior, su núcleo, ¿verdad? Este acúmulo de bicoid es lo que determina lo anterior, finalmente la cabeza, y la cabeza en la Drosophila, y la porción caudal es lo que determina la cola, finalmente, ¿verdad? Entonces, estos ejes de segmentación, pues ya vimos que son fundamentalmente el sistema de genes GAP y el sistema de genes de regla par y finalmente los de polaridad segmentaria, ¿verdad? Los primeros que actúan, como vimos, son los genes de efecto materno, el bicoid y el nano, que son los que identifican lo anterior y lo posterior. Entonces, después de que bicoid y nano identifican lo anterior y posterior, empiezan a trabajar los genes GAP, que GAP es una palabra que significa brecha o distancia, ¿verdad? Entonces es exactamente lo que estamos queriendo explorar, ¿verdad? Los genes GAP son 6 genes, son 6 genes que señalan o identifican áreas grandes del embrión, como se ve aquí. Los genes GAP determinan pues una porción más anterior, una porción media, una porción posterior y una porción caudal. Son cuatro áreas gruesas del embrión. Y bueno, ¿cuáles son estos genes GAP? Pues son estos genes, el gen jorobado, el gen Kruppel, el gen Nierps, el gen Giant, ¿verdad?
Déjenme ver si por aquí tengo el gen Tails. Son 6 en total los genes GAP. Son 6 en total. Y establecen amplias regiones, ¿verdad? Lo que va a ser cabeza, lo que va a ser tórax, lo que va a ser abdomen. Y una vez que está señalado esto, pues entra en acción la siguiente generación de genes. Aquí vemos cómo hacen esto. Lo anterior, la región anterior, pues básicamente con el gen jorobado, poquito bicoid y nada casi de nanos y caudal, y en cambio lo posterior o lo caudal, pues mucho de caudal, mucho de nanos también y poquito de bicoid y de jorobado. Entonces, una vez que los genes GAP han intervenido y han fabricado estas cuatro grandes áreas, entonces entra en efecto la siguiente generación de genes que se llaman genes de regla par. Los genes de regla par segmentan cada una de estas áreas en siete segmentos, pero con la curiosidad de que los segmentos son muy similares, los pares y los nones. Son genes muy similares y esto hace que se les llame regla par. Es decir, porque van no, sí, no, sí, no, sí. Por eso se les llama regla par. Cuando uno de estos genes resulta mutante, pues se afecta el segmento 1 y el 3 y el 5 y el 7. O bien otro de los genes está mutado, entonces se afecta el 2, el 4 y el 6. Van de regla de par en par. ¿Verdad? Los genes de regla par son 8, ¿verdad? Se llaman de maneras muy curiosas. Se le llaman el respetar los nones, respetar los pares, el gen Fushi, el gen Sloppy, el gen Hairy, peludo, ¿verdad? El gen Paired, pareado, y el gen Runt, ¿verdad? Y entonces estos genes dan paso después a los genes que van a partir los segmentos en parasegmentos. Es decir, a cada segmento le van a encontrar un lado anterior y un lado posterior. Y de los 7 segmentos se van a fabricar 14 bandas, 14 parasegmentos, ¿verdad? Esto lo hacen los genes de polaridad segmentaria, que son 11. Los nombres de estos genes son engrailed, hedgehog, wingless, patched, ¿verdad? Son también factores de transcripción, como todos los que hemos visto hasta el momento. Bueno, aquí está el mecanismo por medio del cual... Y aquí está, una vez que están establecidos los 14 parasegmentos, se encuentra una morfología muy similar a la que tienen pues todos los seres vivos desde este momento, desde que alguien inventó este sistema. Cuando alguien inventó este sistema resultó tan bueno que ya la naturaleza no lo modificó. Y este mismo sistema lo empleamos también los seres humanos. Entonces, esto se creó hace 500 millones de años, este sistema de particionar el cuerpo, y nosotros lo seguimos utilizando. Para que vean que en realidad no somos más que gusanos pretenciosos, ¿verdad? Porque nuestro sistema de formación corporal pues es el mismo. Vean cómo los 14 parasegmentos finalmente se puede identificar una cabeza, un tórax, un abdomen y bueno, en la mosca ya adulta pues también estos mismos segmentos. A partir de cada segmento surgen anexos, o sea, los ojos, las antenas, las patas anteriores, las patas posteriores, las alas, no son más que anexos, pero eso lo va a hacer, eso lo van a fabricar ya la siguiente generación de genes que se llaman genes homeóticos. Aquí está de nuevo un esquema de cómo los genes GAP dan paso a los genes de regla par y finalmente a los genes de polaridad segmentaria
y tenemos los 14 parasegmentos. Cuando tenemos una mutación en bicoid, es decir, el ARN mensajero de efecto materno que está en la parte anterior, pues el embrión desarrolla pues dos mitades posteriores, como se ve aquí. Este es un embrión de drosofila, pues sano, con su segmento cabeza, su segmento tórax, su segmento abdomen, y cuando bicoid está mutante, bicoid mutó y no sirve, pues tenemos dos abdómenes, ¿verdad? Y esto nos ayuda a entender muchas malformaciones que se presentan en los seres humanos. Cuando un gen gap falla, está mutante, un gen gap, pues nos falta todo un segmento. Vean, por ejemplo, cuando de ser normal, si está mutado Kruppel, pues falta todo el abdomen. Vean cómo todo el abdomen es el que falta. Cuando está mutante NIRPS, pues nos falta todo el tórax. No tenemos tórax, ¿verdad? Este es el patrón de mutación de gen gap. Nos hace falta toda una región. Obviamente, en el ser humano esto es incompatible con la vida. Cuando tenemos una mutación en un gen de regla par, ¿verdad? Lo que tenemos, por ejemplo, cuando está mutante el even skip, el que respeta los pares, entonces nos falta cada uno de estos segmentos y hace un embrión más pequeño. Cuando el que está mutado es el que respeta nones, lo mismo, se ve un embrión completo, pero le faltan los segmentos nones, ¿verdad? Cuando tenemos mutante el gen paired, pues lo mismo, tenemos falta de 1, 3, 5, 7 y 9. El runt, por ejemplo, el 2, 4, 6 y 8. Entonces, tenemos un embrión, pues más o menos integrado, pero cortito, abreviado. Finalmente, cuando el gen fallido es un gen de polaridad segmentaria, ¿verdad? Lo que tenemos de deficiencia es deficiencia en la mitad anterior o en la mitad posterior de cada segmento. Como se ve aquí en Grossberry, vean cómo pues nos faltan las mitades anteriores y aquí nos faltan las mitades posteriores de cada parasegmento. Entonces, después de los genes de efecto materno, que vienen después los genes GAP, y luego los genes de regla par, y luego los genes de polaridad segmentaria, tenemos un embrión con 14 parasegmentos, entonces entran en efecto los genes homeóticos. ¿Qué es un gen homeótico? Bueno, se llama gen homeótico porque hace lo que William Bateson identificó, la homeosis. Cuando está mutante un gen homeótico, en lugar de haber antena, tenemos pata. Entonces, por eso se les llama genes homeóticos. Y el núcleo del gen homeótico, la parte central del gen, tiene un componente que se ha llamado caja homeótica, ¿verdad? Vamos a ver a continuación qué es una caja homeótica. Pero finalmente, los genes homeóticos son los genes conmutadores en cada uno de los parasegmentos. En cada uno de los parasegmentos va a haber un gen homeótico encargado de dirigir ojo, encargado de dirigir pata, encargado de dirigir brazo, encargado de dirigir antena, encargado de dirigir ala. Cada gen homeótico se va a encargar de eso en cada uno de los parasegmentos que tenemos, ¿verdad? La pregunta número 9, entonces, va a ser desarrollada en uno de los grupos por Luz y en el otro de los grupos por Alejandra. Por favor, envíenme su impresión de pantalla antes de que tengamos, de que termine la clase. ¿Qué es una caja homeótica? Bueno, la caja homeótica es una parte del gen. Es una parte del gen que tiene 180 bases, 180 pares de bases, que son los que determinan o los que codifican una parte de la proteína que es la parte que es capaz de unirse al ADN. Entonces, lo que distingue a todos estos genes y los hace
parecidos o hermanos a todos los genes homeóticos es que todos tienen caja homeótica. 180 pares de bases, que son los sitios por los que la proteína se une al ADN. La última pregunta del día, ¿qué son los genes Hox? Bueno, pues esta es la maravilla de la genética, de la investigación en genética, cómo en un cromosoma la ubicación de estos 8 genes, los 8 genes homeóticos, los genes Hox que se han llamado, pues fíjense que están ubicados de manera colinear, es decir, están en el cromosoma de anterior a posterior. Y entonces el gen labial pues actúa en la parte más anterior. El gen probóscide actúa en lo que va a ser la trompa. El gen deformer va a actuar en lo que viene siendo la mandíbula. El gen de la comba sexual va a actuar en lo que viene siendo el segmento torácico anterior. Vean qué belleza. El gen antenapedia va a actuar en los primeros 2 segmentos torácicos. El gen ultravítórax va a actuar en el último de los segmentos torácicos y el apéndice es la pata posterior, como el apéndice del antenapedia es la pata media, y el apéndice de la comba sexual es la pata anterior. El abdominal A es el que diferencia casi todo el abdomen, los segmentos abdominales. Y finalmente el abdomen B, el abdominal B, es el que diferencia las partes posteriores del abdomen y lo que viene siendo la cola. Entonces, apréndanse estos 8 genes. Estos 8 genes son maravillosos. Son lo que explica la diferenciación de un embrión hacia un adulto. Y nos los vamos a encontrar en la próxima clase, nos los vamos a encontrar en seres humanos. Porque estos mismos genes, pues son los mismos, pero se llaman diferente en los cromosomas humanos. Y ya vamos a ver en la próxima clase cuál es la diferencia entre unos y otros, ¿verdad? Por lo pronto, pues aquí le paramos. Muchas gracias. Espero que la clase sea de utilidad. La pueden ver cuantas veces quieran. Para su tarea, por favor, envíenme su tarea. Envíenme su tarea a mi correo electrónico, a más tardar hoy. Su tarea a mi correo electrónico el día de hoy. Para la clase del próximo lunes, pues no tenemos tarea. Tampoco tenemos examen. Ya el examen lo vamos a hacer en cuanto se reinicien las actividades escolares, ¿verdad? Y el examen, dada la casualidad de esto de la epidemia, vamos a hacer el examen como teníamos planeado en el documento. Es decir, el examen va a incluir hasta esta clase, la que sigue y la siguiente, hasta enfermedades mitocondriales, ¿verdad? Entonces, el próximo lunes nos vemos de nuevo a la hora de clase aquí para poder ver el contenido. Les agradezco mucho la atención, cuídense mucho, les envío un saludo. Acuérdense que estamos en cuarentena, no en vacaciones. Cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes.